¿Cuántos han tenido deudas? Muy bien. ¿Se siente uno acosado o no? Afligido. Pero quisiera que pensaras así: si tú mueres en este momento, ¿cómo quedan tus acreedores? ¿Cómo quedan? ¿Ah? ¿Cómo quedan tus acreedores? Aburridos. Pero imagínate que tuvieras además una deuda, no estamos hablando solo de las que conoces, sino una de esas que no se puede ni dejar de pagar aún después de muerto. Es decir, la tienes, naces con ella, vives con ella, y si no arreglas esa situación, te toca pagarla en la eternidad. ¿Qué le parece una deuda de esas? ¿Ah? Que uno dice, a veces usted amanece tan afligido por las deudas que dice, ojalá me muera, porque ¿qué? Descanso. Pero resulta que de esta no nos podemos librar ni muriéndonos, porque conociendo la perspectiva que tenemos de la eternidad, quedaríamos igual de endeudados. Eso es lo que el apóstol Pablo viene enseñándonos desde el capítulo 1 en la carta a los romanos. ¿En qué consiste esta carta a los romanos? En el capítulo 1, Dios a través del Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para demostrarle a la humanidad que estaba destituida de la gloria de Dios. Es decir, la ira de Dios se había manifestado por un lado, de una manera excelente, porque la ira de Dios es amor. La ira de Dios no es como la que nos da a usted y a mí cuando montamos en cólera, para algunos de nosotros nuestro caballo preferido, nos mantenemos en él. La ira de Dios es amor porque da una justa retribución, y en vista de que la humanidad no le daba las gracias ni le daba la gloria, sino que empezaron a adorar a las propias criaturas. Algunos se hicieron imágenes de seres humanos, otros se hicieron imágenes de cuadrúpedos, otros de aves, y otros adoraban reptiles y serpientes. En vista de eso, Dios, que no tiene ningún vacío emocional como para decir, ay, nadie me valora, entonces a la humanidad que ha decidido no adorarlo y darle las gracias, porque uno de los pecados más terribles es la ingratitud, entonces Dios decide darles un pago como seres humanos, y es entregarlos a una mente entenebrecida que les haría pensar que lo que estaban haciendo de adorar esas criaturas en vez del Creador era lo correcto. Y por estar entregados a esa mente entenebrecida, diga conmigo, mente entenebrecida, entonces la humanidad no podía buscar la luz porque ellos mismos se creían la luz. El ser humano se cree la luz, entonces al estar alejado de Dios empieza a alumbrar, por decirlo así, con luz propia, y Dios se desentiende de ellos y los entrega a una cosa que se llaman las concupiscencias. Nunca vaya a poner a una hija o a un hijo concupiscencia, investigue muy bien qué significa. Las concupiscencias son los apetitos desordenados de la carne, las pasiones. Entonces hay como 23 ejemplos de concupiscencias que el ser humano puede practicar porque se alejó de Dios. Entonces cuando usted y yo nacemos de papá y mamá, diga conmigo, la primera vez, fuerte, la primera vez. Es decir, cuando usted y yo nacemos de papá y mamá, nacemos bajo un linaje que es el de Adán y es caído. Ese linaje entonces nos deja muy varados, tremendamente varados, porque es como si una pareja tiene una enfermedad de esas infectocontagiosas, y al tener relaciones ella queda embarazada. La criatura que nace con la enfermedad de los papás, así la criatura no haya hecho ¿qué? Nada. ¿Es justo o injusto? Dígalo, ¿es justo o injusto? Injustísimo, pero resulta que es así. Al nacer de Adán y de Eva, toda la humanidad quedó con una enfermedad, llamémosla así, llamada pecado. Diga conmigo, pecado. Fuerte, pecado. Pecado en singular. Y al nacer bajo pecado, nacemos para cometer pecados.
Y como cometemos pecados, escuche bien, nosotros somos pecadores no porque cometemos pecados, sino porque nacimos bajo pecado. Entonces, pecado es la gran carrera y los pecados, en plural, son la especialización. En el capítulo 2, Pablo nos muestra que algunos seres humanos caídos también se dedican a juzgar a los demás. Diga conmigo, juzgar a los demás. Fuerte, juzgar a los demás. Este ser humano caído, además de que se cree bueno, se mantiene echándole dedo a los que cayeron, porque él compara sus pecados con los de los demás y piensa que los de los demás son más ruines que los de él. Pablo entonces les dice a los que actúan así: ¿quién te crees tú que juzgas? Si en lo que juzgas a otro te condenas, ¿a quién? A ti mismo. Tú que enseñas que no se ha de adulterar, robas. Tú que enseñas que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que enseñas que no se ha de cometer idolatría, tú mismo cometes sacrilegio. Entonces, tiene en el capítulo 3 una respuesta. Diga conmigo, respuesta. Ya casi llego al 5. La respuesta es, nunca se le olvide este versículo, 3:23 de Romanos, capítulo 3, versículo 23. El apóstol nos muestra, guiado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente: por cuanto todos, ¿qué dice? Por cuanto todos, porque cometimos pecados. No, porque nacimos bajo ¿qué? Bajo pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Qué palabrota, esa sí es una palabrota. Destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Observe esto: cuando el hombre y la mujer en el jardín del Edén desobedecen a Dios, la destitución fue casi ipso facto. Una vez ellos han desobedecido a Dios, Dios los expulsa ¿de dónde? Del jardín del Edén. Y dice que cerró el camino para que ellos no llegaran al árbol de la vida y fueran como Él en determinadas funciones. Bien, en el capítulo 4 vimos que el apóstol entonces nos empieza a mostrar algo que se llama la justicia. Diga conmigo, justicia. Fuerte, justicia. Amigos, ¿están aquí? Es que falta la musiquita. Diga conmigo, justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Vimos que como nosotros venimos de un sistema religioso de condenación, tanto a nivel tradicional, ¿recuerdan cuando una persona iba a esa caja de madera y había ahí una personita que le escuchaba sus pecados? Le decía, confiésome que he pecado y cometí tal pecado. Y entonces la personita que estaba dentro le decía, muy bien, pero entonces vas a pagar la siguiente ¿qué? Penitencia. Vas a hacer tantas plegarias, vas a ir de rodillas de tal parte a tal parte, en fin. La idea que nosotros tenemos de justicia es castigando un delito. Pero la justicia de la que habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos no es esa de castigar, porque en el 3 ya dijo todos están destituidos de la gloria de Dios. La justicia que aparece en el capítulo 4 es algo espectacular. Dios tiene una situación que quiere resolver con la raza humana que ha caído. Pero a la vez que castiga al pecado, Dios ama al pecador. Diga conmigo, ama al pecador. Entonces Dios, en su eterna sabiduría, usted y yo ahora lo entendemos porque hemos nacido por segunda vez. Recuerden que los que nacen solo de papá y de mamá, ¿cuántas veces han nacido? Una. Por lo tanto, nacieron ¿bajo qué? Usted me dice, un momentico, yo no nací bajo pecado porque mi papá y mi mamá fueron al altar. Ahí tenemos el video y todo, fue con un ministro, impartió la bendición sobre ellos. Es que el problema no es ese. Su papá y su mamá hicieron las cosas bien en su matrimonio. Pero resulta que alguno fue producto o fue engendrado producto de una violación. Diga conmigo, producto. ¿Cierto? Nace tan bajo pecado el que nació de una buena relación matrimonial como el que nació de un ilícito de una persona que violaron entre 700. Entonces, dice que la justicia de Dios es hermosa porque Dios quiere arreglar la situación con la humanidad, pero no puede dejar de castigar al pecado, pero Él ama al pecador. Entonces la justicia de Dios se manifiesta en que al enviar a Jesucristo, digan conmigo Jesucristo, Jesucristo a propósito, ¿quién es? Dios se hace hombre
Y Jesucristo es la única persona en todas las generaciones, de toda la raza humana, de todos los tiempos y los linajes, es el único que no ha nacido bajo ¿qué? Bien, ¿por qué? Les quiero recordar la historia. Estaba la Virgen María en su casa y llega un ángel llamado Gabriel y le dice: salve, muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Altísimo te ha escogido, y le cuenta que el Espíritu Santo la ha de cubrir con su sombra y engendrará en ella un santo ser llamado Jesús. Es decir, Dios haciéndose hombre, el Dios todopoderoso de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decide hacerse hombre, pero en la relación no tiene participación el hombre, sino que el Espíritu Santo viene y la toca y ella queda ¿qué? Embarazada. ¿Por obra y gracia de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, no porque haya nacido ahí, sino que se encarnó en ella, no nació bajo ¿qué? Por lo tanto es libre y no es esclavo de los ¿qué? Dígalo, ¿de los qué? De los pecados. Entonces, ojo con esto. Al Señor Jesús, que es Dios, engendrarse y venir a la raza humana, Él es el único que no nace bajo pecado, entonces nace sin la enfermedad aquella de los primeros padres. Todos los que creemos en eso, la justicia de Dios se manifiesta en que Él inicia la relación con la humanidad. Diga conmigo, Dios inicia. Usted está acá y está oyendo del Señor no porque usted sea muy buena gente, ni porque sea muy inteligente, ni porque se le ocurrió conocer de Dios. Siempre que Dios quiere que alguien conozca de Él, Él es el que inicia la relación. Diga conmigo, Él inicia. Deme algunos ejemplos. Mire, estaba Cornelio en su casa y Dios envía un ángel que le dice: envía por Simón Pedro, que está en tal lugar, él te dirá lo que tienes que hacer. La relación, ¿quién la inició? Dios. Estaba el apóstol Saulo, antes de ser apóstol, iba con cartas para llevar presos a todos aquellos que siguieran a Jesús y hacerlos blasfemar, y dice que vino una luz más brillante que el mismo sol, porque era el mediodía, lo derriba y una voz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me persigues? ¿Quién inició la relación? Dios. El Señor Jesús después habla con sus discípulos en el momento en que está con ellos y les dice: hey, un momentico, ustedes no fueron los que me escogieron a mí, yo fui el que los escogí. ¿A quién? A ustedes. Entonces la relación la inicia Dios y eso se llama nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Resulta que hay un negocio entre el cielo y la tierra sobre tu alma. Dios en Cristo Jesús derramó su sangre ¿qué? Preciosa, una sangre sin pecado, para pagar por todos aquellos que habían nacido bajo ¿qué? Y que por lo tanto cometían ¿qué? Pecado. Oye, están cuchillas ustedes. Entonces, eso se llama nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Ahora, cuando la gente se va a casar, con un caramelo tienen, pero resulta que antes, cuando uno se iba a casar, celebraba una cosa que se llamaban los esponsales, y los esponsales se garantizaban con una cosa que llamaban las arras. Y esas arras eran el depósito con el cual yo garantizaba que sí llegaría al altar con esa persona. Las arras que Padre e Hijo nos dejan cuando creemos en Cristo Jesús se llama la persona del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. A propósito, es un día muy maravilloso para mí. Hace 26 años este precioso niño nació por segunda vez. Fui lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ese día el cielo hizo un negocio con la tierra sobre mi alma y sellaron con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que el Espíritu Santo era el que me iba a enseñar a caminar esa nueva vida de recién nacido. Amigo, ¿sí me está haciendo entender? Estoy hablando solo. Mire qué tan interesante esto. Ojo con esto. Cuando usted y yo nacemos por primera vez, cortan el cordón umbilical, lloramos y respiramos. El siguiente acto que nosotros hacemos, ¿cuál es? ¿Cuál? Pedir comida, no porque no sabe hablar. ¿Qué hace? Pero si necesita comida, ¿qué hace? Voltea a la izquierda o a la derecha, ¿sí o no? Y comienza a ¿qué? A mamar. Dígale de lado, a mamar. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué mama?
No dije qué mamá, no de qué mamá. Sí. Entonces, ¿qué toma? Leche. Y esa leche es la original, es la de la mamá. Ahora no, pero antes era de pecho y no era esa Clean, ni ese 26, ni la otra que es de estrato más alto. No, era la leche de la mamá porque esa leche es compatible ¿con quién? Con el hijo. Y empieza a crecer y de ahí toma los nutrientes y crece normalmente. Cuando uno nace por segunda vez, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es fundamental para una persona nacida de nuevo. ¿Cómo sé yo si yo he nacido de nuevo? Cuando anhelo la leche espiritual, ¿no qué? No adulterada. Por eso, usted y yo podemos revisar si hemos nacido de nuevo, porque nadie nos tiene que rogar para que leamos la Biblia. Porque al nacer de nuevo, por haber nacido del Espíritu, necesitamos la leche espiritual. Habemos creyentes que nos demoramos siglos para empezar a leer la Biblia. Le sacamos todas las disculpas. Queremos leer otros libros de la Biblia, pero no la Biblia. Anhelamos otras leches que parecen esa leche, pero no son la verdadera leche. Y tenemos que revisar si realmente hemos nacido de nuevo o habiendo nacido de nuevo estamos despistados. Mire de lado, dígale, ay, ay, ay. Porque usted no ha visto a ningún niño aún que recién nacido en el primer nacimiento, usted le tenga que dar un curso para mamar, para tomar leche. Jamás. No hay necesidad de cursos para leer la Biblia. No hay necesidad de cursos para crecer en el alimento que Dios nos da en el segundo nacimiento. Bien, capítulo 4. Entonces, la justicia consiste en que siendo Dios, porque Dios es el único que se engendró en el vientre de María y no nació bajo ¿qué? Bajo pecado. Escuche bien esto que le voy a decir, por favor. Es más, se puede ir después de esas tres palabras. Escuche bien. Como Dios es el único que no ha nacido bajo pecado, cuando se engendró en la raza humana, es el único que puede juzgar a los pecadores. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Fuerte, dígale, ay, ay, ay. ¿De cuándo acá otro ser humano puede juzgarme o yo juzgarlo a él? Esa idea nació de la religión, no solo de la tradicional, sino de una más peligrosa aún, que es la tradición evangélica con una inclinación mosaica a la ley de Moisés, porque de una manera extraña nos ganamos la gente para Jesús, pero la matriculamos en la ley de Moisés. Jesús le decía a los escribas y fariseos que defendían la ley de Moisés, les decía, ustedes cruzan el mar entero, hacen un solo seguidor y después de que lo hacen seguidor, lo convierten 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque resulta que Dios, que es el único que puede juzgarnos, diga conmigo, Dios es el único que puede juzgarme, decidió en un acto de justicia, y es donde viene la justicia, que iba a redimir al pecador para que naciera por segunda vez, muriendo a esa antigua naturaleza. Por eso es que es muy difícil que una persona que solo ha nacido una vez tenga una relación con Dios, porque solo puede tener una relación con Dios el que ha nacido ¿qué? 2 veces. Muy bien. Aquí en este capítulo 5, vuelvo al principio, teníamos una deuda. Diga conmigo, una deuda. Esa deuda era impagable, porque para acabar de ajustar, se dio una cosa de parte de Dios llamada la ley. Diga conmigo, la ley. Fuerte, la ley. La ley decía que todo aquel que cometía pecados debía ¿qué? Morir. Diga conmigo, morir. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Muy bien. Cuando Dios envía a Jesús, no lo envía para que en diciembre hagamos pesebres. No. O para que el 24 nos traigan aguinaldos, nada más desvirtuado. No, tampoco. Para que tengamos parrandas los 24 y los 31 y el 6 de enero. No, Señor. Dios envía a pagar la deuda.
la impagable. De todos aquellos que habíamos nacido bajo pecado y creemos en que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso, desde hace unos años dejamos de hablar acá de añadiduras. Por eso usted acá no va a encontrar, como lo hicimos en algún tiempo, cuando no habíamos visto bien la situación, 3 pasos para tener unas finanzas sanas. Añadidura. ¿Importante? Sí, pero no es lo más importante. ¿Cómo ser feliz en tu matrimonio en 4 pasos? No. ¿Cómo tener sanidad interior de cuando tu mamá te golpeaba cuando estabas en kinder y ahora estás en ancianato? No. ¿Cómo echar fuera demonios? No, nada de eso. Porque resulta que el Señor Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. Lo dijo en el contexto en el que les dice, no se preocupen por lo que han de comer, o por lo que han de vestir, o por lo que han de beber, porque de esas cosas se ocupan los paganos, es decir, los que han nacido una sola vez. Ustedes, ocúpense de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y su Padre que está en el cielo les proveerá todas esas cosas, porque Él sabe que tienen necesidad de ellas, e inclusive antes de que se las pidan. De una manera extraordinaria. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nos volvemos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Eso es un privilegio tremendo. Ser hijo de Dios cambia completamente la estructura de pensamiento. Entonces, cuando inicia el capítulo 5, dice, justificados pues por la ¿qué? La fe. Justificados pues por la ¿qué? Ahora, esta fe de la que hablamos acá no es la fe en la que yo me levanto todos los días diciendo, voy a conseguir carro, tengo fe en que voy a conseguir carro, voy a conseguir empleo, tengo fe de que voy a conseguir empleo, voy a conseguir ese préstamo en el banco, mi tía por fin se va a morir y me va a dejar la herencia, ¿sí o no? Por fin el muchacho bonito del salón me va a mirar y me va a decir que salgamos, y dentro de 8 días nos estamos casando, tengo fe. No está, él no está hablando de esa fe. Dice, justificados pues por la fe, ¿sí? Dice, ¿tenemos qué? Paz para ¿con quién? Dios. ¿Por qué no estábamos en paz con Dios? ¿Por qué? Porque habíamos nacido bajo ¿qué? Pecado. ¿Y cometíamos qué? Pecado. Y estábamos más endeudados porque nadie lo podía pagar. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Dios. Era la deuda impagable. Aquí en este momento el apóstol Pablo brinca y dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De San Judas Tadeo. Jesucristo. De María Auxiliadora. ¿Solo de quién? Porque Jesucristo es el Hijo del único Dios verdadero, que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se quede, porque había nacido bajo pecado y comete pecados, sino que al nacer de nuevo tenga ¿qué? Y por eso nos da el Espíritu Santo como garantía de que empezó con nosotros, seguirá con nosotros y terminará con nosotros. Esa es la gran noticia del capítulo 5. ¿Qué ocurre por yo haber creído eso? 1, estoy justificado con Dios. Diga conmigo, justificado. En ese orden de la justicia, no es la que me vino a castigar, sino que Dios dice, ¿cuántos fueron niños acá? O todos nacieron así grandes. ¿Cuántos tenemos hijos? Levante manito. ¿Cuántos tenemos? ¿Qué hacen los niños después de comer y después de hacer la digestión? ¿Qué hacen? Dígalo. Poposear. ¿Quién dijo eso? Muy bien, María Nelson. Otra vez, un aplauso para María Nelson. Yo sé que antes eran trapitos y todas esas cosas, pero ahora hay una cosa que llama pañales. ¿Dónde cae el popó de ese niño? En el pañal. Entonces usted va por la mañana y descubre cómo se ha expresado su hijo, ¿cierto? Recién lindo y todo, pero hace unas cosas terribles. Entonces, inmediatamente usted bota al niño, ¿sí o no? Usted bota al niño. ¿Qué hace usted?
Perdón, pero es que miren, lo bonito de este evangelio es que es muy sencillo y entre más uno se mete, más sencillo se vuelve. Escúcheme, ¿qué hace usted cuando el niño hace popó en el pañal? ¿Qué hace? No, primero le quita el pañal porque ¿cómo lo va a limpiar con un pañal puesto, cierto? Entonces, después ¿lo qué? Lo limpia. Doctora, uno limpia al niño después de quitarle el pañal. ¿Con qué lo limpia? ¿Con mucho qué? Cuidado, con mucho cuidado. Y después, para que la colita no se le ponga rojita, ¿qué le pone? Cremitas, le pone cremitas. Y después coge y le pone otro ¿qué? Hasta la siguiente ¿qué? Pero pues, ¿para dónde voy? No, está bien. A no ser que usted haga flores, pues. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿y qué hace con el pañal? O usted se queda guardado. Ven, mi amor, vení. Vamos a ver, abramos. Pero créame, hay personas que sí. Resulta que por haber nacido bajo pecado, mi alma también hace deposiciones llamadas pecados. Y en vez de tener la misericordia de Dios sobre el que ha hecho eso, de ir, limpiarlo y botar el pañal, no solamente no le cambian el pañal, sino que abren el pañal en público y empiezan hasta a probar y a oler. ¿Correcto? Pero resulta que el niño además va creciendo. Ya no usa ¿qué? Pero sigue ¿qué? ¿Lo hace ya solo o no? Va a no ser que usted sea ya de 42 añitos y todavía, ¡mamá! Sí, hay algo raro ahí. Resulta que usted va al baño ¿qué? Solo. Y depone solo. No se extrañen, esto se llama escatología, ¿correcto? Eventos finales. Porque el asunto es el siguiente. Cuando Dios provee la justificación por medio de Jesucristo, lo que está haciendo es tomar al ser humano que ha cometido pecados por haber nacido bajo pecado, le quita ese horrible pañal, le da una nueva naturaleza, le enseña la dignidad de donde había caído y por qué estaba destituido de la gloria de Dios, y le da una nueva naturaleza que le enseña a vivir una nueva vida, porque las cosas viejas pasaron, porque se murió aquel viejo hombre, y he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Mire para dónde voy. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo. ¿Por quién? Primero justificación. También, diga conmigo, también. Esta palabra es muy buena. No solamente tenemos paz para con Dios, sino que ahora tenemos entrada por la misma fe a una cosa que se llama gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia es el favor inmerecido. La ley decía, el que haga estas cosas será salvo, pero nadie podía cumplir con la ley, porque para poder cumplir con la ley, que es espiritual, yo tenía que ser espiritual. Pero como había nacido bajo pecado, ya no era espiritual, sino que era caído y cometía pecados, y eso se llama carne. Diga conmigo, carne. Por lo tanto, por muchas ganas que yo tuviera de cumplir los 10 mandamientos, así cumpliera 9, en alguno me pelaba, y entonces quedaba convicto de la sentencia de muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y dice, todo el que haga estas cosas, los 10 mandamientos, y los cumpla, vivirá por ellas. Pero nadie los cumplía, por lo tanto quedaba convicto de muerte. Pero la gracia consiste en que el Señor Jesús, que no nació bajo pecado, porque es Dios, viene, se hace humano y va a la cruz del Calvario, y sin ser pecador, paga por todos los ¿qué? Por todos los pecadores. Entonces resulta que usted ya no debe nada. Cuando yo creo en Cristo Jesús, yo ya no debo ¿qué? Nada. La Biblia dice, inclusive en el Antiguo Testamento dice, todo aquel que se aparte de sus pecados, los echaré al fondo del mar, y jamás me ¿qué? Dígalo, jamás me ¿qué? Me acordaré de ellos. Resulta que también, por gracia, por la fe que tenemos, seguimos firme en esa presencia de Dios.
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, los que hayan creído en Cristo y estén muertos resucitarán primero. Y los que estemos vivos en el momento en que el Señor Jesús venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos reuniremos con los que han resucitado en una nube con el Señor, los hijos y las hijas de Dios. ¿Están aquí, amigos? ¿Qué ocurre además? Dice, y no solo esto, tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos acceso a la gracia, libre entrada. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Diga conmigo, tribulaciones. Entonces las tribulaciones son pruebas momentáneas mientras estamos en este cuerpo. Diga conmigo, en este cuerpo. El apóstol Pablo lo que quiere decirnos es que hay una resurrección, que es la que nos está guardada, cuando este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, y cuando esta naturaleza humana que está sembrada en vasos de barro nos sea dado un cuerpo glorioso como el que se le dio a Jesús en la resurrección. Pero también hay una resurrección instantánea cuando yo creo en Cristo Jesús, y entonces este cuerpo que yo tenía dedicado a la vida licenciosa del pecado, ahora lo voy a usar para agradar a Dios. Diga conmigo, para agradar a Dios. El asunto acá es bien hermoso porque muchos estamos continuamente viajando de el nacer de nuevo otra vez a las cosas del pecado, porque no hemos entendido que en la cruz del Calvario no ocurrió algo romántico, sino que ocurrió una muerte. Diga conmigo, muerte. Por eso la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Sí, o sea que cuando Cristo murió, ¿yo me qué? Yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo también fui ¿qué? Sepultado. Y cuando Cristo resucitó, yo también fui ¿qué? Resucitado. Pero usted me dirá, pero yo sigo en este cuerpo. Sí, pero resulta que antes de que uno, ¿cuál es el requisito para que a uno lo entierren? ¿Estar qué? Muerto. Claro que alguna gente da ganas como de enterrarla viva, ¿cierto? Pero el requisito para que a uno lo entierren es estar ¿qué? Muerto. Entonces, la vieja naturaleza, que es el pecado, a ti y a mí que hemos creído por la fe en esa justicia de Dios, viene y nos dice la vieja naturaleza, hey, vamos otra vez pues. Y uno le dice, no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque me qué. ¿Por qué me qué? Porque me qué. Porque me morí. Y un muerto no qué. No peca. Amigos, ¿están acá? Sí me estoy haciendo entender. ¿Es claro, Gabo? ¿Es claro? Sí, si no, invíteme. Muy bien. Pero hay unas cosas que llaman tribulaciones. Diga conmigo, tribulaciones. Como yo tengo una expectativa de eternidad, no hasta el siguiente sobregiro. Como yo tengo una expectativa de eternidad, no hasta la siguiente gripa. Como yo tengo una expectativa de eternidad, no hasta el siguiente conflicto. Como yo tengo una expectativa de eternidad, todas las cosas que aquí me pasen, por ejemplo las malas, se llaman tribulaciones. Las persecuciones, las decisiones duras, las desgracias que ocurren en la vida. Como yo tengo esa visión puesta en lo eterno, porque la vida no se acaba en el cajón, dice, y no solo esto, sino que también me glorío en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Cuando a uno le toca esperar a que las cosas mejoren. Estamos hablando ya así de las cosas temporales. Eso en mí produce una paciencia, porque en el evangelio de baratijas que se nos vendió en alguna época, se nos decía que si yo llegaba a Cristo se me acababan los ¿qué? Los problemas. Ya no volvía a ser pobre, ya no volvía a ser enfermo, ya no volvía a tener dificultades, ya no volvía inclusive a pecar. Eso es una maravilla. No, si ahí es cuando empiezan las ¿qué? Las tribulaciones, porque el sistema del mundo te empieza a atacar tratando de succionarte nuevamente. Entonces Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y observe esto, y la paciencia prueba. Ahora, ¿qué prueba es la que está hablando ahí? Prueba de que soy una persona llena de fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, que no solamente me ha dado la redención al pagar la deuda que yo no podía pagar, sino que también me ha dado la resurrección al resucitar para estar siempre en la gloria de Dios, de la cual había sido destituido por haber nacido bajo pecado, porque mis primeros padres, Adán y Eva, cometieron aquel ilícito llamado desobediencia, y entonces yo nací bajo eso. ¿Están aquí, amigos? Entonces la vida es algo más, amigos y amigas, que levantarse temprano y a trabajar todos los días,
para llenar una nevera y comerse lo que hay en esa nevera para volverse a levantar a trabajar, para volverla a llenar. La vida es algo más que yo tener un buen esposo o una buena esposa, igual de humana que yo y con los mismos errores que yo, con unas situaciones a veces más complicadas que las mías, y tener hijos y luego tener nietecitos y después comprar un seguro de vida para dejárselos cuando nosotros nos muramos. La vida es algo más que soñar con el sueño occidental, que es: yo fui empleado y ahora tengo una empresa y miren, aparezco en la revista Forbes. Es algo más que eso. La Biblia es algo más que estarme quejando porque los demás tienen y yo no tengo. La vida es algo más que tratar de estar en forma y estar así lleno de cuadritos. La vida es algo más que comprar un televisor y estar parado 26 horas del día viendo eso para enajenarme de la realidad que me está acosando, pero no sé cómo enfrentar, porque el único que me enseña a vivir esta vida y la venidera es Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida es algo, diga conmigo, la vida es algo más. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba una cosa que llama esperanza. Diga conmigo, esperanza. Y mire lo que pasa con la esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es la esperanza que usted y yo tenemos? La esperanza que usted y yo tenemos no es cambiar de modelo de carro, rico, pero eso no es. La esperanza que usted y yo tenemos no es hacer un buen templo ahora que estamos construyendo. No, eso no es. Dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, entiéndase mente, por la persona más preciosa que hay en todo el universo y está participando en mi vida, que se llama el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no se quedó allá, sino que me fue dado. Amigos, eso vale más que cualquier cosa. Pablo estaba encarcelado y allá estaba el rey Agripa con su mujer Berenice. Y Pablo le dice a Agripa, le dice: ojalá fueses cristiano como yo, exceptuando estas cadenas. Y no solamente tú, sino todos los que me escuchan. Pablo estaba en una posición de preso. Socialmente había perdido todo el buen nombre. Sin embargo, era capaz de decirle a este gran rico: ojalá tú fueses como yo. Es que tú no te alcanzas a imaginar, Agripa, que yo soy depósito de la presencia de la persona del Espíritu Santo. Entonces usted me dice: pero es que yo vine porque a mí me dijeron que aquí me enseñaban cómo pagar los servicios. Entonces lo evangelizó alguien de otra época. Correcto, porque resulta que ahora estamos buscando el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Y este conocimiento es algo extraordinario, porque me servirá para hacerle frente no solo a esta vida temporal, sino que me garantiza la venidera. Y dice la Biblia, porque Cristo, y aquí viene el verdadero amor. Miren qué interesante esto, diga conmigo, el verdadero amor. El verdadero amor no es ese de un hombre por una mujer que quedan electrizados. Y entonces ella le empieza a decir a él: tú eres mi vida. Por fin encontré cómo hacerle frente a esta situación del planeta Tierra. Si tú me faltas, el día que tú me faltes, ¿qué? Me muero. ¿Sí o no? El día que tú no estés, tú eres el motor. Sí, y muchos andan por ahí buscando un motor, ¿no? ¿Sí? Parecen carros varados, ¿sí o no? El motor, porque otros tienen motor. Pero no, el amor de Dios va más allá, inclusive de nuestras fallas. La relación de Dios con nosotros no es de acuerdo con nuestra infalibilidad. Diga infalibilidad. A ver, otra vez, infalibilidad. Se lo demuestro. Entonces, miren la gran diferencia entre el amor humano, que es mezquino, y el amor divino, que es incondicional. Dice en el altar, le digo, bueno, vinieron fulanito y fulanita para casarse. Sí, ya aquí están, muy bien. ¿Aceptas a este hombre y aceptas a esta mujer para estar con él en la pobreza y en la? ¿En la pobreza y en la? Riqueza. Sí, sí, sí. Yo estaré con él en la pobreza y en la riqueza. En la salud y en la
enfermedad. En todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Punto. Lo que le estoy diciendo es, mire, si usted se llega a quebrar, yo voy a estar con usted. Si nos toca ir a vivir debajo de un puente, nos vamos a vivir. Y yo he visto parejas que se van a vivir debajo de un puente mientras vuelve y se recupera, ¿o no? ¿Sí o no? Y después en la enfermedad, y está en esa clínica 3 años, y ella o él ahí a los pies de esa cama todos los 3 años, y dele, y dele. ¿Por qué? Pero resulta que cuando el otro falla o la otra falla, ya no estamos. Y lo que quiero decirte es que queremos añadirle a esto de los matrimonios algo más, y decirle, en la salud y ¿en la qué? En la enfermedad. En todo lo que la vida da y en todo lo que la vida ¿qué? Quita. En la riqueza y en la pobreza. Y también cuando ella te falle. Y cuando él te falle. ¿Vas a estar también ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor humano es así, ruin. Cuando yo le digo a una persona, es que yo confío en ti. Gladys, yo confío en ti. Lo que le estoy diciendo, el enredado ahí es, hasta que me falle. Porque es que si usted me falla, yo me quedo sin confianza. No, la confianza es saber que estoy con otro ser humano y como ser humano, al igual que yo, puede que falla. Pero miren el amor de Dios, y este es el que vamos a hablar, después hablamos del otro. Dice, porque Cristo cuando éramos ¿qué? Pecadores. Oiga pues, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los ¿qué? Impíos. Esta palabra es muy enredadora, pero es lo más de simple. Impíos es el que no tiene piedad. Correcto. Inclusive un sinónimo de impío es ateo. Entonces, Cristo, ahora, ¿por qué fue que murió? ¿Por qué fue que vino Jesús al mundo? No, ¿por qué? Porque tanto amó ¿qué? Que envió a su ¿qué? Para que todo aquel que en el ¿qué? No se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces note pues, dice, porque cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por los que eran pecadores. Entonces Dios se relaciona con nosotros desde su infalibilidad y desde su santidad, pero no nos pone como condición a nosotros para relacionarse con nosotros infalibilidad o santidad que solo puede tener y darnos ¿quién? Él. Y le di, deme un ejemplo, pastor. Fácil. Pedro, Señor, te cuento que aquí todos estos discípulos míos me van a negar, inclusive tú. Pero dice, yo nunca antes muerto. ¿Sí? Dice, bueno, Pedro, te cuento que Satanás te ha pedido para zarandearte como qué, como a trigo. Oye, amigos, ¿estamos leyendo la Biblia o no? Te ha pedido para zarandearte como a qué, como a trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, vas a ir a confirmar a tus hermanos, es decir, a los otros 10 que corrieron. Lo que realmente Jesús le está diciendo es, mira Pedro, yo vengo a relacionarme contigo no desde tu santidad ni desde tu infalibilidad, porque solo yo soy santo y yo solo soy infalible. Sé que me vas a negar 3 veces. Cuando usted oiga cantar el gallo, usted habrá cacareado como la gallina 3. ¿Correcto? Listo. Pero yo a usted no le voy a quitar el saludo por eso, porque yo lo conozco. Yo sé quién es usted. Diga conmigo, Dios sabe quién soy yo. Es más, ya he orado por usted para que su fe no le vaya a faltar. Y una vez usted sea restaurado, vaya y restaure a los otros que también corrieron. Mire que Jesús ni lo dejó de ser apóstol, Jesús ni le quitó el saludo, y Jesús después de la resurrección no lo convirtió en rata. No. Otra, Judas. Alguno de los que está aquí me va a entregar. Juan capítulo 13. Y empiezan todos. Pedro, ¿seré yo Señor? No. Juan, ¿seré yo Señor? Y Judas le dice, ¿seré yo Señor? Dice, sí, tú me vas a entregar. Cuando Judas fue y le dio el beso, el Señor Jesús no le dijo, sapo. Has inaugurado el cartel de los sapos.
sapo serás. No, le dijo, amigo, con un beso me entregas. Y eso porque Judas no se arrepintió de la manera correcta, sino que escogió el camino equivocado. Pero si Judas va y se le arrodilla al Señor y no a los sacerdotes y le dice, Señor, perdóname, estoy completamente convencido de que el Señor lo hubiera ¿qué? Perdonado. 3, otro ejemplo. La mujer es sorprendida en el mismo acto del ¿qué? Del adulterio. Se la llevan al Señor Jesús. Estos tipos le dicen, Moisés mandó a que lo apedreáramos. Y dice, sí, eso es verdad. El que esté libre de culpa, tire ¿qué? La primera piedra, y siguió escribiendo. Levanta la vista y no están. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, no, Señor, no están. Dice, ni yo te acuso, vete y no ¿qué? Mire que él no le dijo, la próxima semana viene al curso de cómo bajarle el ruedo de esa falda, porque la tiene muy alta, mija. Hasta yo miro como, ¿sí o no? Y la siguiente viene el curso de subir escotes, porque es que lo tiene muy bajito. Y la siguiente viene a que le echemos todas las iniquidades de todos los hombres con los que... Y a propósito, ¿esa mujer estaba adulterando sola? Parece que sí. O el otro tipo corrió. Entonces, los tipos estos que se la llevaron, dice que dejaron sus piedras y se fueron acusados por sus propias ¿qué? Culpas. Ellos no dejaron de matar a la mujer porque la amaban mucho, no, sino porque tenían miedo, porque el uno empezó, pues sí, no, yo no he adulterado, pero sí me robé una platica. El que sigo soy yo, piedra que te suelto, ¿sí o no? El otro, yo no he adulterado, no me robé la platica, pero yo no he honrado a mi papá, a mi mamá, piedra que hasta luego, sigo yo. El otro, yo no he adulterado ni me robé esa platica, honro a mi papá, a mi mamá, pero yo sí recuerdo que una vez iba en la burra a 80 kilómetros por hora y atropellé a un paisano que salía de una tienda y lo dejé por allá tirado, sé que murió. Por lo tanto, el que sigo soy ¿qué? Yo. Ellos no dejaron de matar a la mujer porque la amaban mucho, sino porque tenían miedo de que seguían ellos. Vale, entonces lo que te quiero decir es lo siguiente. Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, a su tiempo murió por los que no eran creyentes. Mira lo que dice. Ciertamente, y ya nos pone en el amor humano, apenas morirá alguno por un justo. Yo soy capaz de ponérmele a ese tren por esa señora tan buena gente que es. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Sí, entonces ahí viene esa bala y usted sabe que este es su mejor amigo, un chévere, y ¡pum!, se le mete a la bala. Eso lo hace un ser humano en su amor y en su ímpetu. Pero miren el asunto. Dice, mas Dios muestra su ¿qué? Dígalo, su ¿qué? Para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, que cometen pecados porque nacieron bajo ¿qué? Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús no dijo, se arrepienten y me muero. Me muero y se arrepienten. No, dijo, me muero y el que quiera se arrepiente, porque tampoco los voy a obligar. La ventaja de nuestra relación con Dios es que nunca te dejará tirado en el pantanero. La ventaja de la relación con Dios es que sabe que si tú naces de nuevo, diga conmigo, nacer de nuevo, al igual que un niño recién nacido, tendrás deposiciones que no pudiste controlar. Él te las limpiará, porque Cristo no solamente murió por los que nacieron bajo pecado, sino que murió por los pecados que cometieron, por los pecados que cometen y por los pecados que cometerán. Pablo aclara y dice, pero no utilicemos eso pues para andar pecando y empatando. No. Dice que la sangre del Señor Jesús es tan suficiente que cancela la raíz que era el pecado y perdona los frutos que eran los pecados. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Ahora, en gratitud a Dios, la lógica es que yo trate de caminar, pero resulta que en mi misma naturaleza no hay la posibilidad, porque como yo nací bajo pecado, estoy vendido al pecado. Entonces el Espíritu Santo viene y hace morada en mí y me enseña cómo agradar a Dios. ¿Aló? La culpa no tiene nada que... Hemos dicho, aquí la culpa no tiene la culpa. Lo que hay es una relación extraordinaria con Dios. Por eso dice el Señor de la siguiente manera, dice, pues mucho más, estando justificados ya
en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El Dios que estaba enojado en el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 5 ya nos ha reconciliado y nos ha salvado de su ira, no solo de la actual, sino de la venidera, porque viene un juicio. Y en ese juicio nosotros ya no participaremos, porque en Cristo Jesús fuimos juzgados. Y al morir Él, ¿morimos quiénes? Nosotros. Y al ser sepultado Él, ¿fuimos sepultados quiénes? Nosotros. Y al ser resucitado Él, ¿fuimos resucitados quiénes? Nosotros. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Quiero que se quede con este pensamiento, que es maravilloso. Dice la Biblia: porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire que es una cosa de familia. El Dios Padre envía al Hijo de Él para reconciliar a las criaturas caídas, llamadas seres humanos, para que una vez crean en su Hijo, en ese acto de justicia y de reconciliación, ellos ya dejen de ser criaturas de Dios y se vuelvan ¿qué? ¿Se vuelvan qué? Hijos e hijas de Dios. Miren la dignidad. Yo quiero que usted diga conmigo dignidad. Yo quiero que veas la forma en cómo Jesús se relaciona contigo. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Miren la forma en cómo Dios se relaciona con Silvia. Ella cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, en ese acto de justicia que les acabo de describir. Aún el mismo Jesús, que es el Hijo, el unigénito de Dios, ¿es el qué? El unigénito de Dios. Cuando se viene a relacionar con Silvia, ya no se relaciona con ella solo como su Dios, porque Él lo es. Ni se relaciona con ella como su criatura, porque Él la creó, sino que al haber ella creído en ese acto de justicia que Dios inició y terminó, porque dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. Entonces Él la mira a ella y dice, mi hermana. No mi hermana pues como los hippies, no, mi hermana. ¿La hija de quién? De Dios. Porque creyó en quién. En mí. Dice, hermana. Entonces cuando Él se va a relacionar con ella, no se relaciona con ella para humillarla o para deteriorarla. Cuando Jesús se relacionó con la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía todavía no era, Jesús no llegó allá, mija, usted pues es imposible, hombres escóndanse. No, él la trató con una decencia, con una dignidad, Él como creador, como Dios, pero también como hermana, porque ella bebió de los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Esa es la relación que el Señor Jesús tiene conmigo. Entonces cuando nosotros nos relacionamos con Jesús, también debe ser de la misma forma. No llegar allá, Señor, aquí viene la lacra. La lacra. El salmista dice, gusano soy. Sino no. Señor, eres mi Dios, pero también eres mi hermano. Eres mi Dios, pero también eres el unigénito y yo soy un hijo de Dios. Qué dignidad la que me has dado. Es más, inclusive caí sin tener la culpa porque fueron de Adán y Eva. Pero ahora mi relación contigo es de hermanos. Si usted tiene una buena relación con sus hermanos, el trato con ellos es al mismo nivel. No te estoy diciendo que tú y yo somos como Dios, no, sino en dignidad y en el trato, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron hacerme su hijo y hacerte a ti su hija, pero no desde la relación de infalibilidad mía, porque Dios nunca pretendió que yo nunca fallara. Por eso usted debe venir a todas las cosas de Romanos, porque no va a quedar con una idea errada de lo que estoy tratando de decir, lo cual no me interesa si no viene, pero si viene se las trato de explicar. Entonces la idea de Dios es tan tremenda, que si Dios hubiese querido que yo jamás me equivocara, me hubiera hecho Dios. Ojo pues, y entonces yo sería la 4ª persona de la Trinidad. Él o la que no se equivoca, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo, el que no me equivoco. Pero resulta que en la mala concepción religiosa de la tradición y de la tradición evangélica da la sensación de que están el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el que juzga a los que han caído.
entonces pierde uno la dignidad y le hace perder la dignidad al otro. Cuando Jesús se arrima a nosotros, Él no nos hizo subir a su estatura, sino que bajó a la de nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios con nosotros. ¿O quién más caído que Zaqueo, un publicano que su raza misma lo había desechado? Y el Señor Jesús le dice, quiero estar hoy contigo en tu casa. Nadie se le arrimaba a ese tipo. Y el Señor Jesús, diga conmigo, el Señor Jesús sí se me arrima. Todo lo que tenemos aquí en la cabeza tiene que revolverse. Y una vez revuelto, tiene que sacar lo precioso de lo vil y dejar solo lo que Dios quiere. Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, es decir, por su resurrección. La resurrección. Como Pablo va a empezar a hablar de la resurrección, y este tiempo se ha acabado, entre nosotros tan temporales, seguiremos, si Dios quiere, la próxima semana. Vamos ahí en el 10. Usted no tiene que esperar la próxima semana, puede leer el 11, el 12, hasta el 20 y pico. Pero lo que quiero decirte es algo tremendo. Cuando realmente tú tienes una relación con Dios, esa relación cambia las relaciones con todos los demás. Si yo después de supuestamente relacionarme con Dios, sigo relacionándome con los demás desde la posición incorrecta, voy a hacer mucho daño y me voy a hacer mucho daño. Porque el Señor Jesús no vino a amargarnos la vida. El Señor Jesús vino a endulzarnos la vida. Hasta hay una oración por ahí en la tradición que dice, dulce Jesús mío. Imagínate. Pero para algunos parece el limón Jesús mío, el amargo Jesús mío. No. Hay una nueva naturaleza. Es decir, las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor. Gracias por esta noche tan espectacular. Parece una noche de verano, Señor. Tú eres el único capaz de hacer verano en medio del invierno, Señor. Gracias por habernos traído hasta acá a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos conoces desde antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Sabías que había un tiempo en el que no te conoceríamos y llegaría otro en que sí, y que una vez conociéndote naceríamos de nuevo para buenas obras que tú ya preparaste de antemano para que camináramos sobre ellas y en ellas para agradarte. Pero también, Señor, que necesitamos de esta leche espiritual no adulterada. Si esto solo, Señor, es tan poderoso, solo son 10 versículos y estoy completamente seguro por mi limitada humanidad que no llegamos ni a 1 milímetro de profundidad, siendo insondable el océano hasta donde penetra, te pido, Señor, que nosotros podamos, como hijos e hijas, seguir cultivando y creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, en quien nos han sido dadas todas las cosas. Dile, Señor Jesús, sé que eres mi Dios, tú me hiciste, tú me formaste para ti mismo y me has redimido, pero también me has dado la dignidad de ser tu hermano. Por lo tanto, soy coheredero de todo lo tuyo, de la herencia del Padre que ha depositado en ti. Permíteme conocerla, disfrutarla y entregarla a otros. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor y Dios lo bendiga.